Ayer presentamos en www.aristeguinoticias.com el reportaje especial que hemos trabajado en nuestra unidad de investigaciones especiales con Juan Omar Fierro y Sebastián Barragán. Y bueno, pues presentamos este reportaje titulado Registros inéditos de Pegasus revelan espionaje a Comisionado Nacional de Seguridad en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Juan Omar Fierro, buenos días, bienvenido. Carmen, muy buenos días. Sebastián Barragán, buenos días. Hola Carmen, buenos días. Bueno, pues estamos presentando eso, vamos a presentar un reportaje especial ya para este espacio en vivo, pero básicamente, ¿cómo lo presentamos, Sebastián? Carmen, se trata de la primera vez que se dan a conocer los registros que genera Pegasus. Estamos hablando de precisamente los resultados que tiene este software del que hemos estado hablando desde 2017 como parte de la cobertura Gobierno Espía, y precisamente le hemos estado contando a la gente que se trata de un software que tiene la capacidad de infiltrarse en los teléfonos y obtener prácticamente todo lo que tiene que ver con llamadas, mensajes, correos electrónicos, contactos. Bueno, lo que nosotros obtuvimos fue una serie de tablas que nos dicen cómo Pegasus resume esta información, y al analizarla descubrimos que se trata precisamente de Manuel Mondragón y Calv, que fue comisionado nacional de seguridad y fue espiado precisamente mientras se desempeñó en el gobierno de Enrique Peña Nieto con esta alta responsabilidad. Básicamente de eso se trata el reportaje, Carmen. Y bueno, Carmen, la gravedad del asunto radica justamente en el cargo de Manuel Mondragón y Calv. Él era el Comisionado Nacional de Seguridad y como tal, pues tenía a su cargo la Policía Federal, los operativos en la lucha contra el narco, tenía también bajo su responsabilidad pues la logística de los penales federales, como son los traslados, las entradas, salidas. Estamos hablando de que un personaje de alto nivel que se comunicaba con el secretario de la Defensa, con el secretario de la Marina, con el comisionado de la Policía Federal, fue espiado a través de este malware, este Pegasus, y bueno, la gravedad del asunto radica justamente en eso, que tuvieron acceso, quien estaba espiando a Manuel Mondragón, a estas comunicaciones de primera mano del comisionado en ese momento nacional de seguridad, Manuel Mondragón y Calv. Así es, bueno, tal como lo explica el reportaje que estamos por presentarle en estos segundos, bueno, pues tal como ahí se explica, esta información la obtuvimos de un informante, de una persona que nos entregó documentos de muy alto nivel, y bueno, se logró identificar en una parte precisamente de esto la personalidad de Manuel Mondragón y Calv. No significa ni de lejos que sea la única persona que fue espiada de esta manera, como se sabe, pero bueno, ya lo iremos contando más con mayor amplitud, pero por lo pronto dejamos correr este reportaje en donde contamos con la validación. Primero, la presentación por primera vez, como dice Sebastián, por primera vez de registros de Pegasus, validados de la forma en que se explicó hace un momento, y la propia validación y testimonio de quien fue espiado al revisar los documentos, los contactos, los mensajes que le entregamos al excomisionado para que él mismo nos dijera si efectivamente, como sabíamos, eso pertenecía a sus comunicaciones privadas. Esto es lo que presentamos esta mañana en Aristegui Noticias con estos registros inéditos de Pegasus que revelan, entre otras muchas cosas, este espionaje a quien fuera comisionado nacional de Enrique Peña Nieto. Investigaciones especiales. El comisionado nacional de seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Manuel Mondragón y Calv, fue espiado con el software Pegasus. Comprueban documentos y el testimonio del propio exfuncionario público. Aristegui Noticias publica por primera vez los registros que genera el malware, como parte de la cobertura Gobierno Espía. Una persona que tuvo acceso a los registros de espionaje de Pegasus entregó una serie de documentos a este medio de comunicación, a quien le informó que pudo observar un número indeterminado de objetivos intervenidos, pero que solo tuvo la posibilidad de guardar un archivo, que es el que entregó a los periodistas. Aristegui Noticias corroboró la identidad del informante, el papel que jugó en la trama de espionaje y la autenticidad de los datos. El archivo contiene 4 tablas con las llamadas, contactos, mensajes y correos electrónicos recibidos por un celular del 25 de febrero de 2013
al 6 de noviembre de ese mismo año. Al analizar los datos, este equipo de periodistas concluyó que se trataba de las comunicaciones de Manuel Mondragón, quien se desempeñó como comisionado nacional de seguridad entre el 1 de diciembre del 2012 y el 18 de marzo de 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En el rubro de llamadas, se anotó si la comunicación llegó o fue realizada por el entonces funcionario. Se incluye el número telefónico, la duración, el contacto o número telefónico correspondiente, además de la fecha y hora. En los listados se aprecian llamadas telefónicas con otros miembros del Gabinete de Seguridad como Salvador Cienfuegos, entonces secretario de la Defensa Nacional, Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación en el sexenio anterior. También figuran llamadas con personajes como Roberto Calleja, de Comunicación Social de la Presidencia, y múltiples periodistas de la prensa nacional. En sus mensajes SMS se incluye a aquellos que recibió y redactó en el periodo reportado. En sus contactos figuran los nombres de 256 personas, incluyendo miembros del gabinete, gobernadores, personal operativo de la entonces CNS, periodistas, legisladores, sus colaboradores más cercanos y hasta integrantes de su familia. Los correos electrónicos incluyen los reportes de prensa sobre hechos violentos, marchas, capturas relevantes, enfrentamientos entre organizaciones delictivas, etc. Por la época de las intervenciones, se incluyen notas de Servando Gómez, alias La Tuta, movimientos de autodefensas en Michoacán y el plantón que mantuvo la CENTE en el Monumento a la Revolución, entre otros. Además de los asuntos profesionales, se aprecian contactos, mensajes SMS y llamadas de índole personal. Aristegui Noticias buscó al exfuncionario federal para corroborar la información. Manuel Mondragón revisó cada una de las tablas y reconoció que se trata de sus datos. Durante una entrevista grabada y en un encuentro previo, dijo que no tenía nada que temer, puesto que nunca ha estado involucrado en actos ilegales. Es una amabilidad de tu parte presentarme esta situación. Me di cuenta que, sin duda, los documentos que me hiciste llevar, que me llevaste, connotaban que me habían grabado por mucho tiempo en mi trabajo y en mi vida privada, en mi trabajo y en mi vida privada. Mondragón detalló a los periodistas cómo nombró a algunos de sus contactos, la frecuencia con que hablaba con ellos y desde qué época los conocía. Informó que mientras fue funcionario público, solo tuvo un teléfono personal, el cual mantenía hasta la fecha. El exfuncionario federal accedió a grabar una entrevista para corroborar que los datos obtenidos son suyos. Tajante, condenó el espionaje ilegal y lo calificó como una acción deleznable. El primer comentario, Carmen, es que desafortunado. Yo diría que más que desafortunado, condenado asunto. Es decir, no puede haber quien acepte algo así, que se metan en tu vida privada para grabarte tus conversaciones, para saber que estás en las manos en tu vida privada, inclusive la laboral, la personal, la que tienes con tu familia, con tus hijos, con tus amistades, y que estás en manos de intereses, quién sabe cuáles, que no son obviamente los mejores. Y esto es, yo lo condeno en forma categórica. Me parece totalmente deleznable una situación de estas. Dijo que personalmente no tiene la intención de denunciar el caso ante la Fiscalía General de la República, pero sí exigió que la investigación sobre Pegasus que ya se realiza llegue hasta los responsables del espionaje. No puedo acusar a nadie porque no tengo ninguna referencia en particular, pero quien haya sido, o quienes hayan sido, pues que paguen por sus responsabilidades o sus irresponsabilidades completas. Y cualquier cosa que emane, enhorabuena, porque evitaremos lo que es fundamental, que la intimidad de todos los seres humanos, de todas las personas,
se guarde, se mantenga, se cuide, se respete. Este martes, WhatsApp y Facebook denunciaron a NSO Group por aprovechar una falla en su sistema para distribuir el malware espía en al menos 1.400 blancos. Como parte de las pruebas, los denunciantes anexaron el documento Pegasus, descripción del producto, el cual detalla todas las capacidades del software espía. Este documento coincide plenamente con el obtenido por Aristegui Noticias en 2017 dentro del anexo técnico del contrato con la PGR. En la página 49 de las pruebas se encuentra una fotografía de la pantalla de interceptación de llamadas que usan los espías para seguir las comunicaciones privadas. Se trata de una tabla que resume las llamadas del blanco. El sistema indica la dirección de la llamada, entrante o saliente, el contacto o teléfono, la duración y la estampa de tiempo de la comunicación, minuto, hora, día, mes y año. Abajo a la derecha se puede apreciar el botón exportar para poner los datos en una tabla manejable con otros programas comerciales. Los formatos que utiliza Pegasus en este documento coinciden con el contenido de las tablas obtenidas por Aristegui Noticias, en las columnas dirección, número de teléfono, duración, estampa de tiempo y si la llamada fue grabada. En la demanda de WhatsApp y Facebook contra NSO, es posible ver esa pantalla a color y queda acreditado que corresponde plenamente al formato entregado a Aristegui Noticias. El espionaje con Pegasus contra Manuel Mondragón ocurrió cuando se desempeñó como Comisionado Nacional de Seguridad y cuando tuvo a su cargo el manejo de información de seguridad nacional. El médico naval retirado tenía bajo su mando a la Policía Federal y al Servicio de Protección Federal, este último encargado de cuidar a funcionarios de alto nivel y resguardar instalaciones oficiales. Además, le correspondía el manejo de la seguridad en las prisiones federales, por lo que conocía los traslados o ingresos de líderes delictivos. NSO Group se presenta como una compañía especializada en crear tecnología que ayuda a los gobiernos a prevenir e investigar crímenes y terrorismo. Su producto más conocido es Pegasus, el cual tiene la capacidad de infectar dispositivos Android, iPhone, BlackBerry y Symbian, según el anexo técnico obtenido por Aristegui Noticias en 2017 y el publicado por WhatsApp este 29 de octubre de 2019. Los espías infectan el teléfono mediante diferentes métodos que no necesariamente dependen de la participación de la víctima. Entre los documentados se encuentran el envío de mensajes de texto con una liga que al darle clic despliega el malware y las llamadas falsas de WhatsApp. Sin embargo, el anexo técnico dice que el malware también se puede instalar directamente en el teléfono mediante notificaciones enmascaradas o con antenas contratadas especialmente para dichas operaciones. Al tener control del dispositivo, los espías pueden usarlo como quieran. Tienen acceso a los archivos, mensajes de texto, aplicaciones, fotografías, agenda, historial de navegación y localización GPS. Además, pueden operar las cámaras y micrófonos de los equipos para ver y oír en tiempo real a la víctima. El celular se convierte entonces en un agente que no descansa y que accede sin control a todos los aspectos de la víctima, incluyendo su vida privada. Según el comunicado de NSO, tras la denuncia de WhatsApp, la tecnología solo es desarrollada para perseguir a delincuentes. Sin embargo, las investigaciones de Citizen Lab han detectado rastros de Pegasus en 45 países y han documentado su uso contra periodistas y activistas. Recientemente se dio a conocer que el gobierno de Arabia Saudita utilizó el malware para seguir al periodista Jamal Khashoggi, corresponsal de The Washington Post, que fue asesinado en la embajada de ese país en Turquía. En Panamá, el escándalo de escuchas telefónicas con la misma tecnología puso en el banquillo de los acusados al expresidente Ricardo Martinelli, quien fue absuelto de encabezar la operación, aunque no se desestimaron las pruebas sobre la existencia de la red de espionaje. De esta manera, Manuel Mondragón se une a la lista de personajes perseguidos por una maquinaria que sigue operando en México, sin que hasta la fecha las autoridades hayan aclarado los abusos denunciados. Esta es la primera parte de lo que presentamos esta mañana sobre este trabajo de investigación especial. Vamos a hacer un alto en el camino.
Presentamos esta mañana junto con Juan Omar Fierro y Sebastián Barragán esta conversación que sostuvimos con Manuel Mondragón y Calv, el doctor Mondragón y Calv, quien fuera comisionado de seguridad el sexenio pasado y quien tuviera otras responsabilidades de alto nivel en otros gobiernos. Bueno, pues esta es la conversación que sostuvimos a raíz de que le presentamos como periodistas esos documentos a los que tuvimos acceso. Que nos fueron otorgados por un importante informante que nos ha dado esta información que se ha podido corroborar, como se explicó en el reportaje que presentamos hace unos minutos. Manuel Mondragón y Calv nos recibió inicialmente en una conversación donde le mostramos estos documentos, donde le explicamos el alcance de los documentos y nuestra solicitud de que verificara él mismo si efectivamente todas esas comunicaciones, contactos e información que están en estos registros que por primera vez se dan a conocer de Pegasus, la primera vez que tenemos oportunidad de presentar registros formales de Pegasus. Bueno, lo revisó el excomisionado, validó efectivamente que toda esa información correspondía a sus comunicaciones y nos concedió, después de esa primera reunión presentando los documentos, esta conversación que damos a conocer esta mañana para ustedes. Hoy estamos compartiendo con este público la información que nos habla de cómo se utilizó el sistema Pegasus para espiar a miembros del propio gobierno mexicano, a personajes de alto nivel que fueron pues víctimas en sus comunicaciones privadas, de la misma manera en que lo fuimos otras personas en esta historia. Tenemos en nuestro poder la lista de llamadas, la lista de contactos, la lista de correos electrónicos y de mensajes SMS de un importante personaje de la vida pública mexicana que es el doctor Manuel Mondragón. Hemos con él conversado muchas veces. El doctor Mondragón ha tenido cargos públicos de alto relieve en nuestro país y bueno, pues no requiere mucha presentación. Doctor, le agradezco dos cosas. Le agradezco que nos haya recibido antes de esta entrevista que estamos ya grabando, que nos haya recibido a nuestro equipo de investigaciones especiales y a mí para hablar de este tema, para mostrarle lo que en nuestro poder existe y poder corroborar directamente con usted si efectivamente lo que acabo de decir es cierto. Y nos ha dicho que sí, nos ha dicho que todos esos mensajes, correos, directorios que nosotros hoy tenemos en nuestro poder por razones de la investigación, pues son suyos, con lo cual podemos afirmar categóricamente que usted fue víctima de Pegasus como otras personas más. La connotación y la trascendencia que tiene que un funcionario de alto nivel haya sido víctima de esto, como tantos otros que irán saliendo en su momento, pues nos hace pedirle esta entrevista que le agradezco en esta ocasión. Gracias, doctor, por estar aquí y hablar del tema. Con mucho gusto, Carmen. En estos días en que tuviste la amabilidad, yo así lo entiendo, es una amabilidad de tu parte presentarme esta situación. Me di cuenta que, sin duda, los documentos que me hiciste llevar, que me llevaste, connotaban que me habían grabado por mucho tiempo en mi trabajo y en mi vida privada, en mi trabajo y en mi vida privada. Yo diría que a lo que tú estás investigando hay un solo comentario, pero me parece que puedo hacer otro más de tipo personal. El primer comentario, Carmen, es que desafortunado, yo diría que más que desafortunado, condenado asunto. Es decir, no puede haber quien acepte algo así, que se metan en tu vida privada para grabarte tus conversaciones, para saber que estás en las manos, en tu vida privada, inclusive la laboral, la personal, la que tienes con tu familia, con tus hijos, con tus amistades, y que estás en manos de intereses, quién sabe cuáles, que no son obviamente los mejores. Y esto es, yo lo condeno en forma categórica,
Me parece totalmente deleznable una situación de estas. Y cualquier intento de conocer la génesis, adelante, porque soy yo y deben de ser cientos o miles de personas las que por algún interés, el que tú quieras, han resultado en los mismos términos que yo vi ayer y antier los documentos presentados. Ad latere, me podría yo decir, y esto no es parte de tu investigación, no es que, y así lo comentamos, pues qué aburridas se han de haber dado conmigo, porque soy un cuate transparente y todo lo que vi pues no denota ni conversaciones que tuvieran tintes políticos, ni de manejos financieros, ni de otra naturaleza. De tal manera que día a día, quien revisaba mis grabaciones, pues ha de ver aburrido, porque no lo llevaron a ninguna circunstancia, ni a ninguna situación que estableciera o hablara de un compromiso laboral, político o de otra naturaleza. Pero esa no es tu investigación, Y el comentario va al hecho, y ese hecho lo condeno, insisto, he usado la palabra condeno, es condenable en todos los sentidos, y cuenta conmigo para persistir en la investigación correspondiente, porque ya no soy yo quizás no sea interesante ahora para el sistema ese, alguien en ese sistema. No puedo acusar a nadie porque no tengo ninguna referencia en particular, pero quien haya sido, o quienes hayan sido, pues que paguen por sus responsabilidades o sus irresponsabilidades completas. Y cualquier cosa que emane, enhorabuena, porque evitaremos lo que es fundamental, que la intimidad de todos los seres humanos, de todas las personas, se guarde, se mantenga, se cuide, se respete. No se vale que se haga lo que acaba de mencionar, lo que acabas tú de mencionar, y para eso yo estoy presente. Doctor, hoy que tenemos este nuevo elemento, este giro en el escándalo Pegasus, que trasciende a México, como sabemos, la empresa NSO de Israel, que es quien es la gran proveedora de Pegasus a varios gobiernos del mundo. Hay varios escándalos en el mundo por Pegasus, uno de ellos México. Bueno, está en entredicho precisamente porque sus reglamentos o su condición de fabricante de este tipo de malware le llevan a decirle a los gobiernos a quien vende que no pueden usarlo para cosas que no sean combate al terrorismo o combate al crimen organizado. Pero en el caso mexicano hay suficiente y sobrada evidencia de que Pegasus se utilizó de forma ilegal, indebida, que la investigación que hoy está a cargo del doctor Gertz Manero pues tendría que llegar a los responsables. Esta información que tenemos conduce con mayor claridad hacia el tipo de responsabilidades de alto nivel. ¿Qué esperaría usted de un nuevo gobierno, de una nueva situación, de una investigación en curso que eventualmente podrá incorporar este nuevo elemento que es muy poderoso? Yo esperaría que primero tomaran nota de estos hechos tan obvios y tan objetivos que usted tiene en la mano. Segundo, que esto despertara una gran preocupación por parte del gobierno, una gran preocupación. No porque el gobierno carezca de antecedentes. Yo creo que grabaciones como estas hace muchos años que se dan, y hace muchos años que la gente se queja de ellas, y que se han dado en lo personal, en lo particular, y ahora se ve de una magnitud muy grande, de una gran magnitud, independientemente de los propósitos. Los propósitos, por otra parte, ¿cuáles son para ellos? La vida personal de la gente, yo creo que no les interesa.
¿Qué les puede interesar? Salvo que haya algo con lo cual se puede extorsionar a alguien. Exactamente. Bueno, eso sí interesa. Eso sí puede ser. Pero es la parte política y la parte económica la que seguramente los movía o los mueve. Debe de haber, sin duda, por parte del gobierno, otros elementos y no esta brutal acción que verdaderamente es golpeadora y lastimosa. No se valen estos elementos. Entonces, ante esta preocupación que denota o puede connotar un delito, obviamente, que la investigación se lleve hasta las últimas consecuencias, Carmen. A mí me gustaría mucho que esto se conociera bien. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿En beneficio de quién lo hizo? Y que se pongan los remedios. Que esto sirva para que a futuro el gobierno de México, que no tengo ninguna duda que no va a funcionar de esta forma. Yo no creo que el presidente hoy y su gobierno y las gentes que trabajan con él actúen de esta manera. Se lo puedo casi ha prometido asegurar. que no. Ha anunciado desaparecer el CISEN, que en este caso es el instrumento en cuestión. Le tengo toda la confianza al presidente de la República. No quiero quedar bien con él a través de estos comentarios, pero le tengo toda la confianza al presidente de la República y a quienes trabajan con él, de que por X razones, la primera por convencimiento, yo creo que esto no hay que hacerlo por convicción. Yo no me atrevo a hacer esto por convicción, aunque tuviera los elementos. En la Comisión de Seguridad, yo tenía todos los elementos para grabar a quien me diera la gana. ¿Sabe usted a cuántos grabé y en cuántas vidas me metí? En ninguna, Carmen. Podía tener la información diaria de lo que le ocurriese a cualquier persona. En la vida se me ocurrió, ni lo pensé siquiera. Mi trabajo era con los malos, con los delincuentes. Era el combate que yo tenía que realizar. Y en la del Distrito Federal, en donde tuvimos muy buenos resultados, a veces se olvida, pero tuvimos muy buenos resultados, tampoco se me ocurrió hacerlo, nunca. De tal manera que yo espero, primero, que el gobierno actual no lo haga, cumpla lo que han dicho, pero además creo que es gente que no está en esa línea. Y segundo, la investigación que continúe, Carmen, a como de lugar. Porque si no estamos destapando algo y se va a quedar a medias, como tantas cosas han quedado en México. No se vale que se queden las cosas a medias. Vamos a ir. Usted, déjeme, no había pensado esta parte de la historia, pero usted estaría en ánimo de denunciar ante la Fiscalía. No, Carmen, no. Yo con usted analicé, observé, vi, me enojé, sigo enojado. No preocupado por el contenido, ya le digo, el contenido lo puede ver quien le dé su gana y se quiera aburrir con mis conversaciones, mis WhatsApp y mis cosas, se van a aburrir. No hay nada. Si hubiera habido algo, Carmen, se hubiera sabido. Obviamente, Carmen, obviamente se hubiera sabido. Nunca se supo. Para eso lo espiaron. Continúa hasta el final. ¿Por qué? Porque soy un hombre transparente y leal. Leal de veras, no leal porque lo digo, sino porque lo actúo y lo he actuado toda mi vida. Esa es la dignidad y la respetabilidad que yo tengo ante la sociedad mexicana, pero ante mi familia y principalmente ante mis hijos, que es lo que más me importa. Pero no quiero denunciar, no me quiero meter a esas cosas. Pero sí comentárselo a usted, y lo estoy haciendo ante el público. Abiertamente. Y diciendo lo que siento y lo que no me parece. Y esto no me parece nada, en lo absoluto.
Pues, doctor Mondragón, le agradezco esta conversación, le agradezco que haya confirmado, corroborado cada uno de los puntos y de los documentos que le presentamos de este equipo de investigaciones especiales. No hay absoluta duda, no hay la menor duda de que corresponden todos estos datos, todos estos mensajes, todos estos WhatsApp, todos estos contactos, todos estos números telefónicos, todo lo que está aquí, que son varias cuartillas de información que están en nuestro poder en esta investigación, nos ha corroborado de cabo a rabo que todo esto pertenece a sus comunicaciones personales, privadas y profesionales. Así es, Carmen. Gracias por corroborarlo. No cabe la menor duda de que tenemos un elemento de información muy poderoso, muy fuerte y muy delicado por tratarse, bueno, a ninguna persona se le puede someter a un espionaje de esta naturaleza, pero tiene una connotación gravísima desde nuestro punto de vista el hecho de que desde la propia instancia gubernamental, en nuestra hipótesis central, se haya intervenido sus comunicaciones y otras tantas que esperemos ir conociendo paso a paso. Por lo pronto, en el caso de usted, se corrobora 100% que lo que tenemos aquí es suyo. Sí, Carmen, así es. Y esto finalmente le diría, gracias por lo que a mí corresponde. Y gracias por lo que corresponde a cientos de personas, a lo mejor a miles, que pudieron tener la misma suerte que yo. Y gracias por lo que a futuro esto pueda impedir que se dé a personas que, como yo también, tenemos el derecho de tener nuestra vida y nuestra intimidad sagrada. Sin la menor duda comparto plenamente lo que dice y hay que agregar, para cerrar, le propongo, doctor, otro elemento muy importante. La sociedad mexicana tiene derecho a saber esto por muchas razones. Por tratarse de personajes públicos que nunca debimos haber sido espiados, pero también porque es la utilización del dinero de las personas en este país. Además, el dinero de las personas esto cuesta mucho. Que esto, cada una de las intervenciones es carísima. Sabemos que es la utilización del dinero de la sociedad. Así es. Para prácticas absolutamente deleznables e ilegales. Así que ese componente lo dejamos también para cerrar, doctor. Exactamente. Le aprecio mucho su presencia aquí, le aprecio mucho que nos confirme todo esto y seguiremos en contacto, si me lo permite. Carmen. Gracias, doctor Mondragón. Y bueno, pues esto es parte de la investigación que estamos realizando. Aquí la entrevista que sostuvimos con Manuel Mondragón, esta entrevista grabada en este mismo estudio que presentamos esta mañana, pues de la mano del reportaje que usted escuchó hace rato de Juan Omar Fierro y Sebastián Barragán de nuestra unidad de investigaciones especiales sobre esto, que bueno, pues cerramos, Sebastián, Juan Omar, a reserva de seguir informando el tema, tal como lo dice Mondragón, el tema Pegasus y tantos otros no se pueden quedar a la mitad. Hay asuntos muy relevantes que están aquí cruzando el asunto de Pegasus y de la intervención ilegal de comunicaciones en México, con muchas implicaciones. Y en este caso destacamos muy ampliamente esta parte de esta cobertura gobierno espía, precisamente por los elementos novedosos, inéditos, a los que tuvimos acceso, Sebastián. Así es, Carmen. Hay que recordar, como dice el video, producción de Olivier Cuevas, Araceli Ledesma y Carla Magaña, que hay una investigación a nivel internacional. Ahora el gigante tecnológico que es NSO Group está en una demanda producto de Facebook y WhatsApp. Entonces hay que ver qué papel juegan estos elementos, que como lo decíamos, es la primera vez que se conoce un resultado de una investigación realizada con este software espía, y vamos a ver cuáles son los elementos a que nos lleva a conocer esta información, Carmen, pues sí, también señalar que hay que recordar que por lo menos en México hay 25 casos documentados previos a estos habían sido documentados por Citizen Lab a través de los mecanismos científicos que ellos tienen, pero en este caso ya estamos ante una prueba documental de este espionaje. Y pues esto toma todavía más potencia, no solo en el caso nuestro, porque estamos presentando registros que no se habían conocido. Yo no sé si en otra parte del mundo exista el registro de Pegasus de esta manera tan precisa y tan amplia. Bueno, se hicieron las investigaciones en Panamá contra el expresidente Martinelli, que logró sortear Martinelli el juicio, un juicio muy potente relacionado con Pegasus, sin duda. Está, por supuesto, la investigación respecto a la muerte de Khashoggi en esta historia que es estremecedora, y otros capítulos y casos, y sobre todo lo que acaba de ocurrir hace apenas unos días, cuando Facebook, como empresa, y WhatsApp, como empresas, deciden presentar denuncias formales en contra de NSO Group, la empresa israelí, que es la creadora y proveedora y comercializadora de Pegasus
a gobiernos del mundo. Así que bueno, pues es importante todo esto. Así es, Carmen. Seguramente esto va a ser un engranaje más de esta investigación que, como les decía, es a nivel internacional y obviamente cabría esperar que las autoridades mexicanas retomen el caso y que en los próximos días tengamos más información sobre ese tema. Por supuesto, hay una investigación en curso, eso lo hemos dicho varias veces. Las víctimas de Pegasus presentamos en lo que era la PGR una denuncias ratificadas, varios de nosotros. Ahora es la Fiscalía General de la República, encabezada por el doctor Alejandro Gers Manero, quien pues está en curso de esta investigación, y son elementos que se van sumando a una historia que desde luego tiene que terminar en un caso judicial, en un caso criminal, como se diría, para en todo caso procesar lo que tenga que procesarse en torno a la historia de Pegasus y la circunstancia relacionada fundamentalmente con el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto. Así que bueno, pues estaremos siguiendo todo esto. Gracias, Juan Omar, gracias, Sebastián.